Bueno, antes de empezar con la última clase del año, vamos a cerrar los ojos. Vamos a pedirle al plano espiritual superior que nos inspire a través del pensamiento para que la clase salga lo mejor posible. Les damos las gracias por permitirnos llegar en paz. Y esperamos sea provechosa esta clase tanto para encarnados como desencarnados. Pedimos la asistencia de Jesús, de los guías, y el permiso de Dios por sobre todas las cosas. Que así sea. Muy bien. Ahora empezamos con la última potencia, que es la octava. Nos estuvimos basando en el libro El problema del ser y del destino de León Denis. Y la octava potencia es revelación por el dolor. Ya vimos la voluntad como la primer potencia y la esencial. La conciencia es el sentido íntimo, el libre albedrío, el pensamiento, la disciplina del pensamiento, la reforma del carácter, el amor, el dolor y por último, revelación por el dolor. Ya vimos cómo el dolor es un beneficio para el ser y para su evolución. Y ahora vamos a ver cómo el ser se revela ante el dolor. Y empieza así, dice, es principalmente ante el sufrimiento que se ve la necesidad. Y nosotros, en el estado evolutivo que estamos, ¿cómo progresamos? A través de la necesidad. Cuando sentimos necesidad de algo, entonces empezamos a hacer. Mientras estamos cómodos, no hacemos. Pero cuando sentimos la necesidad, hacemos. Y la necesidad produce dolor, porque el vacío, la necesidad de tener algo más que lo que uno tiene, provoca el movimiento. Y dice que el dolor no es solamente el criterio por excelencia de la vida, el juez que pesa los caracteres, las conciencias y da la medida de la verdadera grandeza del ser. Si el universo no es más que un campo cerrado, únicamente accesible a las fuerzas caprichosas y ciegas de la naturaleza, una odiosa fatalidad que nos tritura, si no hay en él ni conciencia, ni justicia, ni bondad, entonces el dolor no tiene sentido, no tiene utilidad, no admite consuelo. Solo resta imponer silencio a nuestro corazón despedazado, porque sería pueril y vano importunar a los hombres y al cielo con nuestros lamentos. Bueno, acá lo que está diciendo es que el dolor tiene una finalidad productiva. No existe por el solo hecho de existir. Dios, que es la inteligencia suprema, sí, pone el dolor como una de las potencias, una necesidad para poder progresar, entonces tiene una finalidad productiva. No está impuesto por capricho, digamos, ¿no? Y dice que para todos aquellos cuya vida es limitada por los estrechos horizontes del materialismo, el problema del dolor es insoluble. No hay esperanza para aquel que sufre. Y sí, porque uno sufre y se termina muriendo sufriendo. ¿Cuál fue la finalidad para ese ser? Parece ser que piensa solamente en lo material, que a partir de la muerte se acaba la vida. Ya no hay más nada. Entonces, sufrió en vano, porque no aprendió nada. Y además, sufrió injustamente, porque ¿por qué sufrió?
supongamos que se nos despierta un cáncer. Hicimos toda una vida sana y se despierta un cáncer. Para el materialista es injusto. Y sobre todo, si se termina muriendo, desencarnando, sería la palabra correcta, sufriendo y no haber aprendido nada. Y dice, no es verdaderamente cosa extraña la impotencia de tantos sabios, filósofos, pensadores, desde hace millares de años, para explicar y consolar el dolor, para hacernos aceptarlo cuando es inevitable. Unos lo negaron, lo que es pueril, otros aconsejaran el olvido, la distracción, lo que es vano, lo que es cobarde, cuando se trata de la pérdida de los que amamos. En general, nos han enseñado a temerlo, a recelar y a detestarlo. Bueno, acá ven que dice cuando se trata de la pérdida de los que amamos. O sea, no nos podemos olvidar de los que amamos para no sufrir. O sea, eso sí, es un acto de cobardía. Uno no enfrenta el dolor y porque no le encuentra sentido en la materialidad. Y dice, qué frías palabras acá en el capítulo de hoy es mucho lo que habla León Denis. O sea, todo esto lo habla él, ¿no? Que dice, qué frías palabras en los labios, qué falta de calor y de luz en los pensamientos y en los corazones, qué debilidad, qué inanidad en los procesos empleados para confortar a las almas enlutadas, procesos que antes les agravan y redoblan los males, la tristeza. Todo esto resulta únicamente de la oscuridad que envuelve el problema del dolor, de los falsos datos vulgarizados por las doctrinas negativistas y por ciertas filosofías espiritualistas. En efecto, es propio de las teorías erróneas desanimar, atormentar, ensombrecer el alma en las horas difíciles, en vez de proporcionarle los medios de hacer frente al destino con firmeza. Bueno, nosotros venimos, o sea, el mundo viene de épocas en donde solamente dejaban de hacer mal si sentían dolor. Entonces, en una época era hasta necesario que sientan que el dolor era malo, porque era la forma de eh, que se podía provocar que desistan en hacer mal. Las personas que están muy atrasadas y, y no ven una utilidad en el dolor, entonces hay que mostrarles primero la parte negativa. Es el dolor produce dolor, o sea, produce angustia, produce todo lo que a uno lo pone mal. Entonces deja de hacer mal las cosas para no pasar por eso. En las épocas que estamos viviendo se puede ver de otra forma, que el dolor nos está mostrando la forma en que no debemos actuar para que nos transformemos y nos regeneremos, que empecemos a pensar de una forma mejor, más positiva. Habla del dolor que le ocasionamos a otros, no del dolor propio. Acá, sí, Claro. yo lo que acá estoy explicando es el dolor que nosotros le provocamos a los demás, pero si nosotros provocamos tales dolores, eh, lo que dice es que vamos a ser atormentados si provocamos esos dolores con dolores nosotros también. Entonces dejamos de hacerle mal a otros para que todo eso no nos repercuta. Eso antes, en la antigüedad, ¿cómo dejaban de hacer mal a los demás? Porque decías, pagarás por donde has pecado. Entonces, dejas de hacer mal para que el mal no recaiga sobre vos. Si te dicen, deja de tomar,
porque vas a sufrir mucho por una cirrosis. Uno deja de tomar, pero porque no quiere sentir el dolor de la cirrosis. Esto es por otro lado, ¿no? No que, son dos cosas distintas. Uno es cuando uno le hace el mal al otro y por el hecho del pagarás por donde has pecado y la ley del talión, entonces uno deja de hacer mal para no tener que pagar lo mismo que está dando. Entonces, capaz que no se porta bien por amor, se porta bien porque le conviene, para no sufrir el día de mañana. Eso por un lado. Y después, por el otro lado, los excesos que tenemos, que producen dolor. Entonces, uno no deja de tomar porque va a tener, eh, va a crecer moralmente. Deja de tomar porque no quiere tener una cirrosis. Está bien, no lo hace de la manera que lo tiene que hacer, que es dejar de tomar para tener mejores costumbres y poder conectarse mejor con el plano espiritual, sino que lo hace para no tener una cirrosis, para no sufrir. Entonces el dolor es importante y lo hacen ver al principio de una forma mala para que uno se asuste y deje de hacer lo que es incorrecto. Nosotros, eh, con el correr de los años, lo tenemos que ver al dolor como algo necesario, como parte de nuestro proceso y hasta amarlo, digamos. No amarlo porque uno no ama el dolor, uno no ama sufrir, pero lo que tiene que hacer es, el dolor está, no lo busqué, pero está, ¿qué hago con esto? ¿Me quejo o busco una solución? Dice, ¿y las religiones? Pueden preguntarme. Sí, sin duda, las religiones hallarán socorros espirituales para las almas afligidas. Sin embargo, los consuelos que ofrecen estipulan en una concepción excesivamente estrecha. Las religiones cristianas, principalmente, comprendieran el papel grandioso del sufrimiento, mas lo exageran, desnaturalizan su sentido. El paganismo expresaba la alegría. Sus dioses se coronaban de flores y presidían las fiestas. Ya los estoicos, y con ellos ciertas escuelas secretas, consideraban ya el dolor como elemento indispensable al orden del mundo. El cristianismo lo glorificó, lo deificó en la persona de Jesús. Como que uno sufriendo se salva. Y no es sufriendo que se salva, sino que provocando una reforma íntima a través del dolor, ¿no? Analizando el porqué. Sí, claro, pero si uno analiza lo que está pasando y el porqué, no es solamente sufrir y nada más. Y dice, ante la cruz del Calvario, la humanidad encontró menos pesada la suya. El recuerdo del gran supliciado ayudó a los hombres a sufrir y a morir. Pero, llevando las cosas al extremo, el cristianismo dio a la vida, a la muerte, a la religión, a Dios, aspectos lúgubres, a veces terroríficos. Dice, diremos por eso a los sacerdotes de todas las religiones, ensanchad el círculo de vuestras enseñanzas, dad al hombre una noción más amplia de sus destinos, una visión más clara del más allá, una idea más elevada del objetivo que él debe alcanzar. Hacerle comprender que su obra consiste en construir por sus propias manos, con la ayuda del dolor, su conciencia, su personalidad moral, y eso a través del tiempo infinito y del espacio. Si en la hora actual vuestra influencia se debilita, si vuestro poder está disminuido,
no es a causa de la moral que enseñáis, es a causa de la insuficiencia de vuestra concepción de la vida, que no muestra nítidamente la justicia en las leyes y en las cosas, y por consiguiente no muestra a Dios. Bueno, acá está diciendo que hay una visión acotada porque todavía no se trata al ser como un ser espiritual que viene de un pasado y tiene un futuro. Trata solamente del presente. Y dice, y luego se yergue, crece y se difunde una nueva doctrina que viene a ayudar al pensamiento a ejecutar su obra de transformación. Este nuevo espiritualismo contiene todos los recursos necesarios para consolar las aflicciones, enriquecer la filosofía, regenerar las religiones, atraer conjuntamente la estima del discípulo más humilde y el respeto del genio más altivo. Puede satisfacer a los más nobles impulsos de la inteligencia y a las aspiraciones del corazón. Explica al mismo tiempo la debilidad humana, el lado oscuro y atormentado del alma inferior, entregada a las pasiones y proporcionarle los medios para elevarse al conocimiento y a la plenitud. Bueno, acá explica también lo que decimos que uno tiene un ego tan elevado que piensa que puede hacer lo que quiere y a través del dolor se da cuenta de que hay normas, hay reglas y los excesos hacen mal y ahí es a donde uno empieza a cambiar y a tener mejores costumbres, que después se habitúa y las toma como parte de su vida natural. Pero sí, sí, pero sin el dolor uno siempre estaría estancado en el mismo vicio. Y cuando hablo de vicios, no solamente hablo de los vicios materiales, sino de los morales, que los materiales son producto de los morales, ¿no? Y sigue diciendo, finalmente constituye el remedio moral más poderoso contra el dolor. En la explicación que da, en el consuelo que viene a ofrecer ante el infortunio, está la prueba más evidente, más conmovedora de su carácter verídico y de su solidez inquebrantable. Mejor que cualquier otra doctrina filosófica o religiosa, nos revela el gran papel del sufrimiento y nos enseña a aceptarlo, haciendo de él un proceso de educación y reparación. Nos muestra la intervención de la justicia y del amor divinos en nuestras mismas pruebas y males. En vez de los desesperados que las doctrinas negativistas hacen de nosotros, en vez de decaídos, de condenados y maldecidores, el espiritismo presenta en los desgraciados a simples aprendices, simples neófitos, que el dolor ilumina e inicia, candidatos a la perfección, a la felicidad. Bueno, porque el dolor hace que nos posicionemos, que paremos un momento y reflexionemos. Hace reflexionar. Nadie quiere sufrir, pero debido a la ignorancia que tenemos sobre las leyes universales, erramos. ¿Y de qué manera nos damos cuenta que erramos? Cuando sufrimos las consecuencias, con dolor si las consecuencias son de actos incorrectos. Y dando a la vida un objetivo infinito, el nuevo espiritualismo nos ofrece una razón para vivir y sufrir, que nos hace reconocer meritorio que se viva y sufra. En una palabra, un objetivo digno del alma y digno de Dios. Bueno, esto es el ideal del dolor, ¿no? Llevado a la práctica no es fácil, obviamente. En el desorden aparente
y en la confusión de las cosas nos muestra el orden que lentamente se va esbozando y realizando, el futuro que se va elaborando en el presente y, por sobre todo, la manifestación de una inmensa y divina armonía. Y ver las consecuencias de esta enseñanza. El dolor pierde su aspecto terrorífico. Deja de ser un enemigo, un monstruo temible. Se torna un auxiliar y su papel es providencial. Purifica, engrandece y refunde al ser en su llama. Lo reviste de una belleza que no se le conocía. El ser, al principio admirado e inquieto con su aspecto, aprende a conocerlo, a apreciarlo, a familiarizarse con él. Acaba casi por amarlo. Ciertas almas heroicas, en vez de alejarse de él, de evitarlo, van a su encuentro para en él libremente embeberse y regenerarse. Esto no quiere decir que ciertas almas heroicas van y buscan que les peguen un flechazo. No. Lo que está hablando es, por ejemplo, hay actos que son muy nobles y significan un gran trabajo, un gran esfuerzo, y en el medio de todo ese esfuerzo uno sufre, hay un dolor, pero lo aceptan. Por ejemplo, Buda era príncipe y podía quedarse y que lo atiendan, pero él decidió no hacerlo, decidió trabajar, y seguro que tuvo un esfuerzo, y seguro que sintió dolor, pero como entendía bien el objetivo del espíritu, eh, él quizás no sufría el dolor, sí lo podía llegar a sentir, pero lo podía manejar de una forma que quisiera, estoy mezclando las palabras, o sea, uno al entender que a través del trabajo duro puede evolucionar, ya no importa si ese trabajo duro ejerce un dolor, porque sabe que es parte del proceso. Entonces, le deja de importar. Y cuando uno deja de enfocarse en algo, lo deja de sentir, porque no vive esa realidad. En cambio, cuando uno se queja del dolor, está mentalizado y está enfocado en eso. Y si el dolor era 5 puntos, uno lo transforma en 10. Pero uno lo transforma desde su enfoque mental. Quizás no era tan doloroso y uno lo hace así por, por el capricho de no querer sentirlo, de no querer transitarlo. Y dice, el destino, en virtud del ser ilimitado, nos prepara posibilidades de mejoramiento siempre nuevas. El sufrimiento es apenas un correctivo a nuestros abusos, a nuestros errores, incentivo para nuestra marcha. Así las leyes soberanas se muestran perfectamente justas y buenas. No infligen a nadie penas inútiles o inmerecidas. El estudio del universo moral nos llena de admiración por el poder que, mediante el empleo del dolor, transforma poco a poco las fuerzas del mal en fuerzas de bien. Hace salir del vicio la virtud, del egoísmo el amor. Por ejemplo, la empatía. ¿Cómo la podemos desarrollar? La empatía es sentir, ponerte en el lugar del otro, poder sentir lo que el otro siente. Si alguien está sufriendo, ¿de qué manera podemos poder entenderlo al otro? Si no es haber transitado una situación similar, que no tiene que ser igual, pero sí similar. Entonces es necesario sentir. Es necesario conocer la noche para saber que existe el día también. Y de ahí en adelante,
del resultado de sus esfuerzos, el ser acepta con coraje las pruebas inevitables. Ven que dice que uno lo acepta con coraje las pruebas inevitables. No es que va y las busca. No, uno no busca el dolor. Pero no viene solo, pero viene por necesidad, claro, es porque el ser necesita progresar. Entonces, para poder progresar es necesario transitar ciertas cosas. Y lo acepta porque es consciente de que lo necesita para poder evolucionar. Ahí está todavía la nueva doctrina con sus certezas inquebrantables. Para aquellos que la han adoptado, la muerte, como el dolor, no trae pavores. Al dolor, a la tristeza humana, dio Dios por compañera a la simpatía celeste, y esa simpatía toma muchas veces la forma de un ser amado que, en los días de prueba, baja, lleno de solicitud, y recoge cada uno de nuestros dolores para con ellos tejernos una corona de luz en el espacio. Bueno, la caridad se puede practicar también ayudando a otros hermanos a poder transitar por lo que es necesario para su evolución. Y siempre que uno tome ese dolor de forma productiva, siempre va a recibir asistencia, porque siempre van a estar aquellos que te van a querer ayudar. Uno nunca está solo. Uno se siente solo, porque uno se cree solo, pero nunca está solo. ¿Cuántos esposos, novios, amantes, separados por la muerte, viven una nueva unión más estrecha e infinita? En las horas de aflicción, el espíritu de un padre, de una madre, todos los amigos del cielo se inclinan a nosotros y nos bañan la frente con sus fluidos suaves y afectuosos. Nos envuelven los corazones en tibias palpitaciones de amor. ¿Cómo entregarnos al mal o a la desesperación en presencia de tales testigos? Ciertos de que ellos ven nuestras inquietudes, leen nuestros pensamientos, nos esperan y se aprontan para recibirnos en los umbrales de la inmensidad. Bueno, uno cuando sufre lo que tiene que hacer es pedir asistencia. Cuando uno la pide, la asistencia está. Puede ser por los seres queridos que desencarnaron antes, o puede ser por los seres espirituales que entienden, que sienten en la caridad la felicidad y nos ayudan en ese sentido. Pero uno lo tiene que pedir. Uno dice, pero ¿por qué lo tengo que pedir si ellos ya saben lo que yo necesito? Lo que hablábamos antes de los enfoques mentales. Uno cuando se enfoca el pensamiento en algo, está transmitiendo una energía. Energía que permite a los seres espirituales poder ayudar, poder formar. Está metido ahí también. El- No interfieren porque vos sos el que dice, si pedís, están, pero si vos elegís no pedir, es tu... si uno elige no pedir, claro, lo que pasa es que uno por lo general no pide porque ignora que en el pedido está la ayuda. El que no pide, por lo general, se recluye en la queja. Entonces no da lugar a pedir. Y lo único que hace es quejarse y decir que no lo merece, en vez de recluirse en el pedido. También cuando uno no pide es porque no cree en la justicia de Dios, en la justicia de esa inteligencia suprema, en la perfección. Porque si uno creyera realmente, sabría que todo lo que está pasando lo pasa por eh, lo pasa porque es necesario y por una finalidad mayor, que uno desconoce,
Pero bueno, cuando uno tiene el ego muy alto, no acepta que hay una inteligencia mayor y dice que no se lo merece, porque uno determina que no se lo merece. Y ahí está el libre albedrío también, en que uno elige ser Dios cuando no lo es. Porque si uno determina que tal cosa no tiene que pasar porque dice que no, entonces uno se está creyendo Dios. Y es necesario entonces transitar por el dolor para darnos cuenta que no somos Dios, que hay una inteligencia superior y que nosotros nos tenemos que amoldar a esa inteligencia para poder vivir en armonía universal. Si no, habría muchos universos, ya no serían no serían multiversos. Cada uno tendría su universo. Y no, hay uno solo. Y nos tenemos que amoldar porque está hecho de una manera perfecta, o por lo menos de una manera muy superior a lo que podemos manejar nosotros. Porque si vemos que el universo, vemos tantas galaxias y todas se manejan bien, entonces hay una mente que es superior a la nuestra. Hasta que no podamos superar esa mente, por lo menos hasta ese entonces tenemos que ir amoldándonos a eso, que lo está manejando mejor que lo manejamos nosotros. No hay abismo que el amor no pueda llenar. Dios, que es todo amor, no podía condenar a la extinción el sentimiento más bello, el más noble de todos los que vibran en el corazón del ser. El amor es inmortal como la propia alma. En las horas de sufrimiento, de angustia, de desaliento, concéntrate y, por invocación ardiente, atraed a vosotros los seres que fueron, como nosotros, hombres y que son ahora espíritus celestes y fuerzas desconocidas, penetrarán en vosotros y os ayudarán a soportar vuestras miserias y males. Comprendemos que el proyecto de Dios para nosotros, su plan, su obra, su objetivo, todo tiene principio y origen en su amor. En todas las cosas Dios quiere nuestro bien y para alcanzarlo sigue caminos, ora claros, ora misteriosos, más constantemente apropiados a nuestras necesidades. Si nos separa de aquellos que amamos, es para hacernos encontrar más vivas las alegrías del regreso. Si deja que pasemos por decepciones, abandonos, enfermedades, reveses, es para obligarnos a despertar la vista de la tierra y elevarla hacia Él, a buscar alegrías superiores a aquellas que podemos probar en este mundo. Bueno, nosotros como seres encarnados tendemos a buscar las alegrías en las cosas materiales. Y la falta de esas cosas materiales hace que empecemos a preocuparnos por lo moral. Dice que el universo es justicia, es amor. En la espiral infinita de las ascensiones, la suma de los sufrimientos, divina alquimia, se convierte allá en cumbre, en ondas de luz y torrentes de felicidad. El universo es el inmenso laboratorio donde se afina y purifica el alma, a través de las existencias alternativamente celestes y terrestres. El objetivo de las últimas, o sea, de las terrestres, es solo uno: la educación de las inteligencias asociadas a los cuerpos. La materia es un instrumento de progreso. Lo que nosotros llamamos el mal, el dolor, es simplemente un medio de elevación. El yo es una cosa odiosa, se ha dicho, mientras permítaseme una confesión, dice León Denis, ¿no? Cada vez, esta es una reflexión de León Denis, es muy linda, dice,
Cada vez que el ángel del dolor me tocó con sus alas, sentí agitarse en mí potencias desconocidas. Oí voces interiores que entonaban el cántico eterno de la vida y de la luz. Ahora, después de haber compartido todos los males de mis compañeros de viaje, bendigo el sufrimiento. Fue él que amoldó mi ser, el que me hizo tener un criterio más seguro, un sentimiento más exacto de las altas verdades eternas. Mi vida fue más de una vez sacudida por la desgracia, como el álamo se hiela en la tempestad, mas ninguna prueba dejó de enseñarme a conocerme un poco más, a tomar mayor posesión de mí. Bueno, si uno toma el dolor en este enfoque, lo único que va a provocar el dolor es aprendizaje en nosotros. Y dice, hermano mío, aprende a sufrir, porque el dolor es santo. Él es el más noble agente de la perfección, penetrante y fecundo. Es indispensable a la vida de todo aquel que no quiere quedar petrificado en el egoísmo y en la indiferencia. Es una verdad filosófica que Dios envía el sufrimiento a aquellos a quienes ama. Bueno, Dios no envía el sufrimiento así, tal cual como lo dice. O sea, hay que interpretarlo. Lo que pasa también que tú, ¿cuándo hace que él reflexionó de esta manera en una época que nada que ver con la de ahora? Sí, hace 100 años. Sí, Eso también creo que debe influir en un montón de cosas. sí, igual esto, si uno tiene un cierto conocimiento, lo puede interpretar bien, porque dice, es una verdad filosófica que Dios envía el sufrimiento a aquellos a quienes ama. Y es verdad, Dios envía el sufrimiento a quienes ama. Pero a ver, ¿por qué? Porque Dios no hace sufrir a nadie porque sí. El sufrimiento se provoca cuando uno desconoce. Entonces, para conocer, tenés que transitar. Y como lo desconocías, lo mal interpretás, sufrís. A ver, uno tiene que trabajar 100 horas en algo, ¿no? A ver, el parto. Cuando una mujer va a parir, sufre, pero entiende que hay una finalidad mayor, que es tener el hijo. Entonces el dolor pasa a segundo plano. Y sabe que es necesario porque después, cuando los médicos te explican por qué el canal de parto tiene que ser doloroso, porque es necesario, entonces uno dice, uy, menos mal que lo paso, porque gracias a eso yo sigo viviendo y me puedo transformar en madre. Entonces, hay una explicación. Ahora, si solamente te alojas en el dolor, entonces vas a maldecir parir, pero hay una finalidad mayor, que es tener el hijo, y tiene eh, una finalidad útil, que según cómo está compuesto el cuerpo humano, es necesario pasar por ese dolor para que no haya otros males que se producen en el cuerpo. De esa forma, ese ejemplo tan físico que estoy dando, también uno tiene que pasar por el sufrimiento para poder entender a otro y de esa forma que se le despierten la necesidad de querer ayudar al que ve que está sufriendo. Porque la verdad es que si a uno no le nace, no lo hace. Y a uno le nace cuando lo experimentó y dice, yo a este tipo lo entiendo. ¿Cuántas veces uno perdona a alguien que hizo tal cosa porque es muy parecido a mí, dice? Y yo ya entendí que eso estaba mal y no, lo voy a ayudar a que transite lo mismo que yo y no caiga en los mismos errores, o si cayó, que salga.
Pero después hay otras cosas, otras falencias en donde uno no lo entiende, porque no lo transitó. Dice, no, yo la verdad no lo puedo entender. Y no sé cómo ayudarlo. Porque claro, como no lo transité, no conozco las herramientas. Entonces es necesario transitar todo, pero todo tiene una finalidad productiva. Eso es lo que tenemos que entender, que todo tiene una finalidad productiva. El dolor, el amor, la alegría. Y se aprende a sufrir. No te diré busca el dolor, mas cuando él se yergue inevitable en tu camino, acógelo como un amigo. Aprende a conocerlo, a apreciar su belleza austera, a entender sus secretas enseñanzas. Estudia su obra oculta. En vez de rebelarte contra él, o en vez de quedar postrado, inerte y débil ante su acción, asocia tu voluntad, tu pensamiento al blanco que él visa. Trata de sacar de ella, en su paso por tu vida, todo el provecho que él puede ofrecer al espíritu y el corazón. Esfuérzate por ser a tu turno un ejemplo para los otros, por tu actitud ante el dolor, por el modo voluntario y corajudo con que lo aceptes, por tu confianza en el futuro. Hazlo más aceptable a los ojos de los otros. En una palabra, haz al dolor más bello. La armonía y la belleza son leyes universales y, en ese conjunto, el dolor tiene su papel estético. Sería pueril rabiarnos contra este elemento necesario a la belleza del mundo. Exaltémoslo antes, con visión y esperanzas más elevadas. Veamos en él el remedio para todos los vicios, para todas las decadencias, para todas las caídas. Recordaos de que nada sucede de balde, ni sin causa. Casi todos nuestros dolores vienen de nosotros mismos, de nuestro pasado, y nos abren los caminos del cielo. El sufrimiento es un iniciador, nos revela el sentido grave, el lado serio e imponente de la vida. Esta no es una comedia frívola, es una tragedia conmovedora. Es la lucha para la conquista de la vida espiritual. Y en esa lucha, lo mayor que hay es la resignación, la paciencia, la firmeza, el heroísmo. Dar tensión a las voluntades, retemplar los caracteres para los combates de la vida, desarrollar la fuerza de la resistencia, alejar del alma de la criatura todo lo que puede ablandarla, elevar el ideal a un nivel superior de fuerza y grandeza. Es lo que la educación moderna debería adoptar como objetivo esencial. Más, en nuestra época, se ha perdido el hábito de las luchas morales para buscarse los placeres del cuerpo y del espíritu. Por eso la sensualidad extravasa de nosotros. Los caracteres se envilecen, la decadencia social se acentúa. Y cuando pasa esto, se pone en práctica la ley de acción y reacción y de causas y efectos. Uno cae en exceso. ¿Por qué cae en exceso? Porque hay algo que no está entendiendo, cómo se debe obrar en la vida universal, cómo debe obrar el espíritu. Entonces cae en exceso. Y esos excesos que provocan deficiencias en el organismo cuando estamos encarnados. Y el organismo se descompone y nos hace sufrir. Pero es por efecto. Entonces uno siempre tiene que tener la humildad de decir, si estoy pasando por esto es porque hay algo que tengo que corregir, hay algo que estoy haciendo mal. Capaz que no lo estoy haciendo mal porque soy malo,
lo estoy haciendo mal porque soy ignorante, estoy ignorando algo, y algo que no estoy entendiendo. Entonces, ahí es a donde uno tiene que analizar el por qué. Dice, elevemos los pensamientos, los corazones, las voluntades. Abramos nuestras almas a los grandes soplos del espacio. Levantemos la mirada hacia el futuro sin límites. Recordemos que ese futuro nos pertenece. Nuestra tarea es conquistarlo. Vivimos en tiempos de crisis. Para que las inteligencias se abran a las nuevas verdades, para que los corazones hablen, serán necesarios avisos ruidosos. Serán precisas las duras lecciones de la adversidad. Conoceremos días sombríos y periodos difíciles. La desgracia aproximará a los seres. Solo el dolor les hará verdaderamente sentir que son hermanos. En fin. Bueno, entonces, revelación por el dolor. Lo importante es revelarse de una forma amistosa y entenderlo. Entender que el dolor no es algo malo, sino es parte de un todo. Y como parte de un todo, es necesario. Si no, no estaría. Dios no va a poner el dolor como parte de un todo si no fuera necesario. Entonces, si está, porque es necesario. Tenemos que hacer con humildad es estudiarlo, analizarlo, entender a ver qué me quiere decir. Y, bueno, y así sacarle provecho, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguna acotación? Voy a dejar de compartir. Bueno, entonces vamos a darle cierre. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a darle gracias al plano espiritual superior por asistirnos a través del pensamiento, de la intuición, de la inspiración. Esperamos que estas lecciones sean provechosas tanto para encarnados como desencarnados, ya que sabemos que desencarnar no es fácil y hay veces que se necesita un periodo en el que solamente pueden escuchar la palabra articulada. Y estas clases les son provechosas a ellos. Y a nosotros encarnados también, por supuesto. Le damos gracias a los guías, a Jesús y a Dios por sobre todas las cosas. Y le pedimos al plano espiritual la asistencia a todos aquellos encarnados y desencarnados que necesitan asistencia para que lleguen a través de ellos esas energías reparadoras y consoladoras que tanto están necesitando. Que así sea. Muy bien.